Enriquecimiento ilícito. Mi nombre es Edward García Navarro. En esta clase virtual desarrollaré la siguiente temática: bien jurídico protegido, modelos y observaciones, sujeto activo, objeto material, conducta típica y consumación y tentativa. El presente delito está previsto en el artículo 401 del Código Penal, cuyo texto legal, en cuanto a su descripción, señala lo siguiente: el funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años, inhabilitación según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, y con 365 a 730 días multa. Bien jurídico protegido. Todo delito funcionarial tiene por objeto genérico de protección el correcto funcionamiento del aparato administrativo. En contrasentido, una realidad reprochable es la realización de la función pública sometida a los intereses económicos del empleado público. Una actuación funcionarial para cumplir sus objetivos debe estar despejada de todo interés crematístico. Para ello importa saber cuál es ese objeto específico de protección que permite prevenir y evitar que la función pública sea el medio de aprovechamiento para un enriquecimiento ilícito. Al respecto se han dado una gama de planteamientos. Una primera postura propugna el desenvolvimiento probo de los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones. Se trata de las tesis moralistas, que sostienen que un correcto funcionamiento de la administración contra el enriquecimiento solo se podrá lograr si se atiende como tutela penal la lealtad, esencia, probidad y honestidad del empleado público. Estos valores serían los que forman la moralidad administrativa. Una segunda postura transfiere la atención de la protección penal a la imagen social de la entidad pública. Las tesis reputacionales se dirigen a tutelar la buena imagen o el decoro de la administración pública frente a actos de enriquecimiento por aprovechamiento de los cargos funcionariales. En tal sentido, el enfoque es proteger la imagen institucional. Con las tesis patrimonialistas se señala que de todas maneras el enriquecimiento ilícito del empleado público tiene que generar una afectación considerable al erario estatal, por lo que no se puede ser ajeno a las consecuencias económicas que sufre la entidad pública cuando uno de sus dependientes se ve enriquecido a costa de la función pública. Una cuarta postura sostiene la garantía a la proscripción del enriquecimiento ilícito del empleado público, resguardando los alcances limitadores de las actuaciones funcionariales con prevalencia de los principios administrativos que la regulan. Las tesis principistas establecen que el objeto específico de protección debe hallarse en los principios administrativos por ser criterios rectores para una correcta actuación funcionarial. Por lo pronto, los bienes jurídicos específicos son los principios de objetividad y transparencia. En cuanto al principio de objetividad, se enfoca a la actuación funcionarial en sí misma, en el sentido del impedimento del aprovechamiento personal o la instrumentalización de la función pública para la obtención de ingresos y o egresos económicos ilícitos. Esto es, conseguir un acto de función desinteresado. En relación con el principio de transparencia, se considera una exposición de regularidad y claridad en los ingresos y o egresos del empleado público que lo lleve a una situación económica neutral o regularmente permitida. Modelos y observaciones. El motivo criminalizador inicial del enriquecimiento ilícito consistía en superar la actividad probatoria que acredite la formación ilegal de los ingresos económicos del empleado público, puesto que el problema era cómo probar el enriquecimiento. Frente a ello, se han desarrollado modelos delictivos que trasladan la exigencia probatoria en la justificación del incremento patrimonial. Por lo pronto se han dado dos modelos de tipificación.
Uno consistente en una desobediencia funcionarial, no justificación de la procedencia del incremento al ser requerido por la autoridad. Esta fórmula se encuentra, por ejemplo, en el artículo 268.2 del Código Penal argentino. Otro describe un enriquecimiento ilícito real, pero con el componente de la no justificación razonable como elemento de ilegalidad. Fórmulas similares observamos en el artículo 412 del Código Penal colombiano, el artículo 9 de la Convención Interamericana contra la Corrupción y el artículo 20 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Este último modelo también lo tuvimos con la modificatoria de la Ley 28.355 del artículo 401 del Código Penal. La injustificación razonable de los ingresos económicos al patrimonio personal del empleado público hace del enriquecimiento un delito de sospecha. Se llegaría a una sospecha indeterminada cuando la norma penal no precisa cómo debería entenderse el origen ilícito de los ingresos económicos y opta más bien por una imputación automática del hecho. Este componente trae consigo cuestionamientos constitucionales a saber. Uno de ellos es la presunción de inocencia. El planteamiento de una presunción de enriquecimiento se traduce en una práctica exigible de acreditación de la licitud del enriquecimiento al propio imputado y lo libera de ello el Ministerio Público. Hay una evidente inversión de la carga de la prueba sobre la justificación del enriquecimiento ilícito. Otra consecuencia inconstitucional es la afectación del derecho a la no autoincriminación. Se observa la privación que sufre el imputado de invocar el derecho al silencio si la norma penal exige indirectamente, con la no justificación de incremento patrimonial, la acreditación probatoria de legalidad del enriquecimiento. Actualmente el artículo 401 no contiene el componente de la injustificación del incremento patrimonial. No hay deber de justificación patrimonial reprochable penalmente que amerite poner alertas de vulneración de principios constitucionales. Sujeto activo. Todo empleado público que se enriquece ilícitamente a costa de sus atribuciones funcionariales es sujeto activo. A dicha persona se le etiqueta el calificativo de empleado crematístico, puesto que el reproche penal recae en cuanto logra concretar su interés lucrativo. El artículo 401 lo describe con la expresión funcionario o servidor público. El enriquecimiento ilícito es un delito de infracción de deber propio, debido a que el fundamento de su punibilidad se encuentra en el quebrantamiento de un doble deber funcionarial. El deber de objetividad en el ejercicio funcionarial, esto es, desinteresado económicamente, y el deber de la transparencia económica entendida no como un deber informativo de los ingresos económicos, sino en el mantenimiento de una situación económica patrimonial neutral. Ahora bien, algunas características a resaltar. El sujeto activo es integrante del aparato administrativo sin distinción de categoría ni de procedencia administrativa. Un particular no califica como sujeto activo. Si no existe la incorporación mínima penalmente relevante a un cargo público, no es sujeto activo. De la misma manera si el empleado ha cesado del cargo. Asimismo, no procede imputar a quien simula tener la condición funcionarial, puesto que no se aprovecha del cargo, sino simplemente incurre en una usurpación de funciones. Debe tener atribuciones para el ejercicio de las funciones públicas. Podría ser un alto funcionario, aunque para ellos existe la modalidad agravada. Pero si son asistentes o auxiliares administrativos, sus actuaciones no les permiten el ejercicio de la función pública, por lo que no califican como sujetos activos. Asimismo, no importa la condición laboral, si están en planillas o contratados. Tampoco importa la condición de ser remunerados o no. De todas maneras, conseguirá el beneficio económico y legal del aprovechamiento de las atribuciones funcionariales. Objeto material. Una cuestión discutible entre los penalistas reside en la determinación de la fuente generadora de los ingresos económicos ilegales que dará lugar al incremento patrimonial. En realidad, la discusión radica en relacionar al aprovechamiento del cargo con el incremento patrimonial.
Para decirlo de otra manera, ¿acaso simplemente se debe aperturar toda posibilidad de enriquecimiento o es necesario que ésta responda a aspectos motivadores específicos? Consideramos que se forman una doble relación, la relación temporal en cuanto a la vigencia del cargo y la relación modal en el sentido en que el abuso funcionarial debe motivar al enriquecimiento. A propósito, en el artículo 401 se identifica la relación modal con la expresión abusando de su cargo. A continuación, de esa doble relación surge el nexo causal entre el aprovechamiento y el incremento. El punto de encuentro, el ingreso económico ilegal. Sobre la relación temporal cabe indicar que si bien hay un marco temporal del ejercicio funcionarial del sujeto activo, este no siempre debe coincidir con el acto del incremento patrimonial. Por ello, es mejor que el marco temporal del ejercicio funcionarial coincida con el acto generador de los ingresos ilícitos económicos. Esto es, que el abuso funcionarial ocurra mientras esté ejerciendo sus atribuciones funcionariales el sujeto activo. En la relación modal, solo aquellos fondos derivados de la extralimitación o el aprovechamiento funcionarial califican un incremento patrimonial delictivo. Cuando hablamos de un abuso de atribuciones, nos trasladamos a la previa verificación de la competencia funcionarial del empleado público en atención a la función pública de la cual se aprovechará. Con lo antes señalado, resaltamos que la fuente generadora de los ingresos no es un delito común, no es una infracción administrativa, tampoco un ilícito civil. Los ingresos económicos ilegales son de procedencia exclusiva de un delito funcionarial, porque proviene del ejercicio abusivo del cargo funcionarial. En ese marco, hay dos formas de delitos funcionariales previos que perfectamente pueden ser considerados fuentes generadoras de ingresos económicos ilegales. Los delitos funcionariales estrictos que se encuentran en el rubro de los delitos contra la administración pública cometidos por empleados, como la concusión, el peculado, la colusión, y los delitos funcionariales amplios, que son tipificados como delitos especiales impropios por ser modalidades agravadas de delitos comunes, como por ejemplo el secuestro agravado, el tráfico ilícito de drogas agravado o la trata de personas agravada. Conducta típica. Está identificada en el artículo 401 con la expresión incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos. La conducta típica tiene que definirse en una visión integral de la esfera patrimonial personal del sujeto activo, por lo menos por dos componentes modificatorios de la situación económica: los ingresos, activos o ganancias, y los egresos, pasivos o gastos. Ambos componentes integrantes del patrimonio personal pueden perfectamente modificar la situación económica y convertirla en inestable penalmente. En consecuencia, hay incremento patrimonial delictivo cuando se aumentan activos por fondos ilegales o se disminuyen pasivos por activos ilegales. Por la positividad patrimonial irregular se logra un desequilibrio o desbalance patrimonial personal que trae como consecuencia una situación económica penalmente inestable. En esa dinámica de la conducta típica es que vamos a advertir tres posibilidades configurativas. A saber, una situación económica permitida del empleado público es aquella donde los ingresos y egresos son regulares. Hay un equilibrio penalmente permitido. Justamente, las formas delictivas del incremento patrimonial quebranta esta situación económica estable, como vamos a ver a continuación. Así, se puede lograr esto a través de un incremento patrimonial activo, un incremento patrimonial pasivo y un incremento patrimonial extraordinario.
Un incremento patrimonial activo consiste en el desequilibrio patrimonial como producto del ingreso de fondos de procedencia delictiva que generan en el aumento de la masa patrimonial sin afectar o comprometer los pasivos o los egresos regulares. Hay una clara y manifiesta positividad patrimonial irregular porque los activos ingresan a la esfera de disponibilidad sin que sean destinados a suplir cargas o deudas. Un incremento patrimonial pasivo reside en el mantenimiento del equilibrio patrimonial como producto de la compensación de los pasivos o egresos regulares a través de los fondos de procedencia delictiva. Los ingresos ilegales se consumen con los egresos habituales. Es una situación económica inestable porque la positividad patrimonial irregular no permite el crecimiento de los pasivos regulares. Un incremento patrimonial extraordinario no significa un aumento o disminución de la masa patrimonial. Los ingresos económicos ilegales asumirán los gastos o egresos excepcionales, más no los regulares. Es un esquema de asunción deliberada de egresos que escapan a lo habitual, algo así como un derroche o despilfarro. Justamente encontramos la positividad patrimonial irregular en el malgasto de los fondos delictivos. Consumación y tentativa. La consumación formal del enriquecimiento ilícito coincide justamente con el incremento patrimonial, que es el ingreso de los fondos delictivos a la esfera de dominio patrimonial del sujeto activo. Con ello, se llega a la situación económica inestable penalmente. Técnicamente, en el incremento patrimonial hay dos momentos cercanos: la incorporación y el enriquecimiento. Entre ellos hay espacio suficiente para imputar la tentativa. Así sucede en la recepción temporal de los fondos económicos con inmediata respuesta obstructora a su consolidación definitiva en las arcas patrimoniales del sujeto activo. El enriquecimiento ilícito es un delito de Estado, cuya consumación es instantánea dado en el momento mismo de la incorporación patrimonial, pero simultáneamente genera un estado antijurídico que es el estado de enriquecimiento. El estado de enriquecimiento estriba en la posibilidad de disposición de los fondos delictivos. Ahora bien, cabe señalar algunas reglas. El inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción penal es en el instante mismo de la consumación formal y no cuando cesa el estado de enriquecimiento. Por otra parte, la imposibilidad de imputar participación durante el estado de enriquecimiento, ya que solo cabe la misma antes de la consumación formal. Asimismo, la formación o la captación de fondos, así como sus transferencias, no forma parte de los actos ejecutivos del presente delito. También es de mencionar que el descubrimiento del enriquecimiento o la no declaración administrativa patrimonial son actos posteriores que forman parte del agotamiento del delito.